muy impactados por la magnitud de la crisis que estamos atravesando en la Argentina, que no es solamente por el coronavirus, ya lo sabemos, veníamos en crisis desde hace mucho tiempo. Pero los datos que se están difundiendo vinculados con las estadísticas nacionales resultan ciertamente preocupantes porque nos están revelando la gravedad del cuadro en el que nos encontramos y las dificultades que habrá seguramente para recuperarse. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó ayer que la tasa de desocupación subió del 10,4% a 13,1% en el segundo trimestre en relación al periodo previo. Y las de actividad y empleo bajaron de 47,1% a 38,4% y de 42,2% a 33,4%. También destacó el INDEC, que Cuyo fue la región con mayores tasas de actividad, porque tiene 41,3% en actividad y el 36,6% en empleo. Mientras que la pampeana es la de mayor desocupación, con 16,7%. Desde el ámbito provincial se ha destacado, desde Terrazas de Portezuelo, que aquí en San Luis, en el Gran San Luis, ha disminuido la desocupación. Le atribuye el dato al titular de la Dirección de Estadísticas y Censos de San Luis, Mariano Cosolino, quien ha indicado que bajó la desocupación de 2,7% a 2,6% y que es la tercera más baja del país. Tengo comunicación ahora con Mariano Cosolino. Cosolino, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hola, buen día, Mario, ¿cómo va? Efectivamente, ¿ha bajado el índice de desocupación en San Luis? Sí, tengamos en cuenta que tanto a San Luis como a la Argentina le pasó el mismo fenómeno, que es la baja tanto en la tasa de actividad como en la tasa de empleo. Esto, para que se entienda, se da en el contexto de que el segundo trimestre del 2020 se dio el segundo trimestre de plena pandemia, sobre todo sobre fase 1. Entonces, lo que sucedió tanto en Argentina y en un porcentaje menor en San Luis, es que muchas personas que por ahí buscaban trabajo directamente no podían ni siquiera buscarlo por los problemas de circulación y obviamente que menos había trabajo. Entonces, se da esta característica muy particular de la baja de la tasa de actividad a nivel nacional y en menor medida, pero no tanto en San Luis. Particularmente en San Luis, sí, como decís vos, bajó del 2,7 al 2,6, también la baja en la actividad fue mucho menor que lo que pasó en la nación, y esto ha tenido que ver con una cuestión de estatus sanitario que tuvimos en el inicio de la pandemia, que pudimos recuperar un poco más rápido la posibilidad de que las personas en San Luis vuelvan a trabajar, y esto generó de que la caída, es más, que no hubiese caída tanto en la desocupación, ya que se mantuvo en niveles muy similares. Es decir, la disminución no es porque se hayan creado puestos de trabajo, sino porque la gente, por su condición, no pudo salir a buscar trabajo. Esto es... Mira, entre el 2,7 y el 2,6, lo que estamos hablando es que se mantuvo, ¿no? La diferencia es mínima entre uno y otro, pero lo importante es que se mantuvo la tasa de desempleo. Entonces, a las personas que se las encuestaron, los niveles de personas que no tenían trabajo seguían siendo muy bajos. Después, lo que yo te explico de la actividad, sobre todo esto va a ayudar a entender un poquito a nivel nacional de que podría llegar a ser hasta un poquito mayor. En San Luis la baja en la actividad fue menor, entonces lo que nosotros tenemos que acá básicamente no se perdieron tantos puestos de trabajo. Sobre todo, esto para que se entienda, si seguimos comparando con el nivel nacional, que había un decreto que no se podía despedir gente. Entonces, lo que tuvimos a nivel nacional es una baja, sobre todo en el empleo informal, que es el que básicamente podían despedir porque no estaba regulado, y sobre todo, algunas particularidades del empleo formal que igualmente tuvieron que despedir. Ese
ese no ha sido el caso, al menos en San Luis, al menos lo que dictan los datos, es que no se ha podido dar. Por eso, bueno, se mantiene esto y, bueno, solamente mejor por otras dos aglomerados a nivel argentino. ¿Y la desocupación es mayor en las mujeres que en los hombres? Históricamente, en Argentina siempre se da que la desocupación es mayor en las mujeres que en los hombres. Y sobre todo, y particularmente, la que más preocupa siempre es la desocupación de las mujeres menores a 29 años, que son siempre el sector más vulnerable, o sea, el que más le cuesta conseguir el trabajo, y sobre todo los primeros trabajos. Y en lo que tiene que ver con la Argentina, ese sector pasó ya del 23%, recordemos, 23% es ya la desocupación que venía teniendo ese sector de la sociedad, y pasó del 23 al 26%. Lo que implica que 1 de cada 4 mujeres menores a 29 años que quieren buscar trabajo no lo encuentran en la Argentina. Que son niveles muy altos. Son niveles muy altos, ¿no? ¿Y cómo incide, por ejemplo, en estas mediciones? Algo dijiste, pero si me lo pudieras precisar más, ¿cómo incide en esta situación, por ejemplo, cuando cambiamos de fase y trabajos que se estaban haciendo se paralizan y a lo mejor no se retornan o se retornan con posterioridad? ¿Eso cómo queda reflejado? ¿O eso no incide en la medición, en el momento de la medición? No, porque el hecho de que puedas o no ir a trabajar no incide en la medición. Lo que importa es que vos tengas el trabajo o no. Después, si el trabajo fue remoto o si efectivamente no podías trabajar porque, por ejemplo, vamos a casos concretos, tengo un negocio de ropa, en la fase 1 no podías abrir, entonces los empleados de ese negocio, si uno les pregunta, el trabajo lo tienen, independientemente de que no puedan concurrir al trabajo. Entonces, no incide en la tasa de desempleo el hecho de que la persona pueda o no ir a trabajar, sino lo que incide es que todavía mantenga el trabajo o que cobre por ese trabajo. Entonces, sí, disculpa. Entonces no incide en la tasa de desempleo el hecho de que la persona, o vamos a suponer un comerciante, no pueda ir a trabajar porque estaba en fase 1 y su negocio estaba cerrado. Lo que incide es que efectivamente haya perdido o no el trabajo. Y lo que hemos visto claramente en lo que pasó en Argentina, que en esa fase 1 muchas personas perdieron el trabajo, por diferentes razones, claramente, después de tener tanto tiempo cerrado ciertos tipos de actividades. En cambio, esa situación sí incide en la tasa de actividad. No, tampoco. En la tasa de actividad lo que ha surgido es que muchas personas de las cuales perdieron el trabajo directamente no pudieron buscar otro trabajo. O sea, no pudieron buscar. Exactamente. Por eso es lo que se está especulando, que sobre todo a nivel nacional la tasa de desempleo hasta podría ser un poco más alta, porque al bajar la tasa de actividad significa que muchas personas que han perdido trabajo ni siquiera lo buscaron. Entonces, cuando una persona pierde el trabajo y después no la busca, no pasa a ser un desempleado, pasa a ser una persona que está en la franja de la no actividad. Entonces, vamos a tener un dato más concreto con el tercer trimestre. Por eso digo que también las estadísticas hay que en plena pandemia hay que mirarlas muy con pinzas para poder entenderlas mejor, porque en el tercer trimestre vamos a empezar a ver otras realidades cuando gran parte de la Argentina salió a los tumbos, por decirlo de alguna manera gráfica, salió a los tumbos de la fase 1. O sea, muchas provincias salieron a fase 1, fueron a fase 5, volvieron como nos pasó a nosotros. Y bueno, y tengamos en cuenta que la pandemia está a flor de piel, ayer fueron otros récords de casos, entonces la situación es compleja, pero en el tercer trimestre más actividades pudieron volver a trabajar, no normalmente, pero sí volvieron a trabajar, entonces vamos a ver exactamente cómo será la tasa de desempleo en ese tercer trimestre. Esta mañana, a las 8, la Oficina de Estadística y Censo de aquí de San Luis divulgó un nuevo informe, entiendo que es el quinto. Bueno, es un informe de la situación sobre el COVID-19 al 23 de septiembre, es decir, al día de ayer. ¿Qué se puede destacar de nuestra situación
que surja de este informe de situación del COVID-19? Bueno, primero para entender lo que recién mencioné, estamos lamentablemente en una situación que todavía no se ameseta, o sea, meseta en valores muy altos, pero ayer, como te decía, otro récord de casos, y lo que empezamos a ver es ya valores bastante altos, en lo que tiene que ver no solamente en la cantidad de contagios, sino empiezan a haber valores más altos en la cantidad de muertes. Entonces, si bien a nivel regional, la Argentina todavía está en una situación buena, si uno lo compara con las distintas los distintos países, o sea, las muertes por cada millón de habitantes en Argentina es de 308, para que más o menos uno tenga una idea, y Perú, que es el peor país en el mundo en esta variable, está en 955, Brasil en 650, Chile en 645, todavía estamos en niveles menores al conjunto, pero en ascenso. El problema es que Argentina todavía no desciende. Y también lo que hemos visto es que se cambió la dinámica. Antes el 80 hasta el 90% de los casos se daban en el AMBA, y ahora lo que tenemos es que se da una distribución casi 50-50 entre lo que es el AMBA y el resto del interior de las distintas provincias. O sea que la situación de pandemia se trasladó del AMBA, que todavía está en niveles altos, se amesetó en el AMBA, pero en niveles altos, pero a su vez se trasladó al interior, y en lugares como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Jujuy, con niveles muy altos de casos por cantidad de habitantes. ¿Y qué lectura se hace específicamente de la situación de la provincia de San Luis con este crecimiento que ha llegado en los datos estadísticos que ustedes publican a los 1.164 enfermos durante la pandemia? Y nosotros estamos en una situación expectante porque, bueno, lo que tuvimos en San Luis es que se pudo mantener un estatus sanitario de casi no tener coronavirus por buenos meses, lo cual es congruente con los datos que habíamos visto antes de desempleo, pero ahora lo que sí nosotros vemos es que arrancamos la curva. Antes casi que no habíamos tenido ni siquiera curva, básicamente, de contagio. Y ahora arrancamos la curva con 3 focos de contagio distintos, uno en Tilizarao, otro en Mercedes y otro acá en San Luis, independientemente de que ha habido casos parciales en algunas otras localidades. Entonces, bueno, estará en el sistema de salud para poder hacer hacer todos los hisopados, rastrar, trazar, y para que tratar de que estos focos no aumenten, porque ahora se empieza a trabajar distinto. Antes se trabajaba para que no entre el virus, y ahora se trabaja para que la curva no se acelere. Entonces vamos a ver con el correr de los días si se pueden mantener estos valores de contagios en no más de 100 casos por día, o si esto aumenta. Entonces, pero bueno, estamos en una situación expectante. Bueno, yo entiendo que el sistema de salud está totalmente abocado a esto, y ojalá que no le ocurra lo que le está ocurriendo a algunas otras provincias, que como le pasó a la provincia de Mendoza, que llegó a niveles de UTI, por ejemplo, de más del 90 y casi el 100%, lo cual es lo único que las provincias y la nación no les tiene que pasar, que empiecen a decidir quiénes van a ser internados en UTI y quiénes no. Licenciado, buen día, perdón Mario, quería consultarle con relación usted ha hablado de la curva recién. ¿Se tiene previsión de si esta curva va a seguir en ascenso durante mucho tiempo? ¿Eso se puede sacar estadísticamente? Mira el caso de la Argentina, que siempre hemos estado pensando vienen con el máximo de la curva, que primero era en abril, en mayo, y así estamos. Todo va a depender de cómo se manejen los casos que están. Ajá. Y lamentablemente también depende de las provincias limítrofes como están, porque es el volumen de casos que te llega por una u otra forma. Independientemente que están todas estas restricciones en los límites, entendamos que los 3 focos de contagio grandes que tuvimos fueron por entradas que no fueron por más, o sea, que fueron más allá de estos controles, o personas que no cumplieron las cuarentenas o las restricciones, y bueno, y se fueron de estos casos. Pero si tenemos tanto volumen de casos, tanto en las provincias limítrofes,
sobre todo en La Rioja, en Mendoza y Córdoba. Vos podés focalizar estos casos y por ahí te va bien focalizando estos casos, pero después vas a tener nuevos focos por otro lado, porque lamentablemente estamos ahora el interior de Argentina, o el mal llamado interior de la Argentina, empieza a sufrir la parte fuerte de la pandemia, y entonces si se sofocan, por decirlo de alguna manera, estos casos, después seguramente vamos a tener otro tipo de casos o otro tipo de brotes, porque bueno, lamentablemente el virus circula y circula fuerte, y el contagio es bastante veloz. Y en esta situación también se tiene en cuenta el periodo de duplicación de casos, ¿eso lo maneja también la dirección? Sí, el periodo de duplicación, bueno, ya lo vimos en lo que tiene que ver con... eh, Perdón, ¿eso se saca por ciudad o también a nivel provincial? Se saca a nivel provincial y se saca a nivel ciudad. Y bueno, en lo que tiene que ver con San Luis, llegamos a tener un periodo de duplicación de más de 60 días cuando no teníamos casos casi, y ahora bajó a 10 o 11 días. La otra vez se mostró lo de Mercedes, que había bajado también, llegó de una tasa de duplicación de 23 días, pasó a 10 días. Tilisabrao en un momento llegó a tener una tasa de duplicación de 2 días, o sea que duplicaba la cantidad de casos en solamente 2 días, y eso fue lo que motivó a la fase 1 en el Tilisabrao. ¿Por qué no dan a conocer esas estadísticas, que la verdad que está bueno tenerlas accesibles? Ahora estamos nosotros, claro, ahora nosotros estamos recopilando los datos ahí, lo que pasa es que no teníamos todavía bien la exactitud de los datos por localidad, pero bueno, en el corto plazo vamos a poder ahí en estadísticas generar, además de este informe, más datos sobre las tasas de duplicación y los casos por localidad que se vieron en la provincia. Claro, estaría bueno hacer yo lo he visto que lo hacen a nivel nacional, algunos medios e incluso el Ministerio de Salud de la Nación. Por ejemplo, la cantidad de casos que hay en la ciudad de San Luis activos y la cantidad de recuperados. Entonces esto te da bueno, por lo menos algo incluso hasta positivo para que la gente conozca, ¿no? Sí, sin duda. Que hay mucha gente recuperada de esta enfermedad. No, sí, el porcentaje es bueno. El porcentaje a nivel nacional también es mucha cantidad de recuperados, Sí, pero exacto. Pero lo que nosotros no tenemos todavía, o al menos no lo tenemos, lo tiene Salud, pero nosotros no lo tenemos, nosotros tenemos la cantidad de recuperados totales, pero no tenemos la cantidad de recuperados por localidad. Claro. Los datos por localidad es lo que estamos trabajando ahora para ver si lo podemos tener en un tiempo menor, porque entendamos que los datos cuando lo vuelvo a tener 10 días después, es como que ya estás viendo otra realidad y no sirven. Entonces, si lo podemos tener más rápido, o si Salud los puede publicar ellos mismos más rápido, estaría bueno para ir llevando por localidad cómo es la evolución del virus. Y llevando tranquilidad a la gente, ¿no? Y diciéndole que en realidad a lo mejor gran parte de los casos activos se han recuperado de la enfermedad. Sí, sin duda. Es un dato más que importante y relevante tener los recuperados. Acá en San Luis, para que más o menos te dé una idea, el total de activos está en un 60%, cuando a nivel en el mundo, por ejemplo, es al revés, es un 30% el total de activos, lo cual te muestra que la pandemia acá está en su fase ascendente, digamos. Claro, estamos como en un pico, bueno, si es que se puede hablar de pico, pero estamos en un... Yo no quiero hablar de pico, porque la verdad que todas las personas que hablan de pico después como que después el pico se hace más alto. Entonces, lo cierto, estamos en una etapa ascendente. Ojalá sea el pico, sería muy bueno que fuese el pico, pero bueno, hay que esperar todavía, no hay que vaticinar todavía ningún pico, bueno, hay que ver cómo funciona. Claro, estamos en una etapa de pleno contagio, digamos, que hay que cuidarse porque este es el momento en donde hay mucho contagio en el ámbito de la provincia. Y bueno, y tener mucho cuidado, se pueden trabajar con los protocolos, pero mantener los protocolos y cuidarse, sobre todo, cuidarse en las cuestiones menores que tienen que ver cuando uno está, si bien uno no puede visitar a otras personas, pero si va a ver a alguien o llevarle algo a una persona que está aislada o que es de riesgo, no compartir mate, los saludos que sean a distancia. O sea, es muy importante eso, porque después lo que hemos visto, que casi todos los brotes, los contagios tienen que ver fueron en juntadas.
en todas las localidades, fueron juntadas, que bueno, obviamente en la juntada se relajan y no se cumplen los protocolos y ahí es donde el virus se esparce. El observar la curva de crecimiento de casos es muy impresionante, porque al 27 de agosto teníamos 43 casos y al 23 de septiembre 1164. La mención que hiciste hace un ratito acerca de una expectativa de bajar los 100 casos diarios, ¿eso es una cuestión estadística o es una cifra que surgió de otro lado? No, lo digo como en el hecho de que nosotros tuvimos el día de más casos, fueron creo que 114 casos, del hecho de que sea meseta, porque lo importante acá es que vos puedas ver una meseta, por ahí se meseta en 100, o se puede mesetar en 150, o se puede mesetar en 50, pero el tema es que vos puedas ver un control. Y con esto te doy un ejemplo puntual. Por ejemplo, Chaco le pasó de que fue las provincias más perjudicadas al inicio de la pandemia porque no pudo contenerlo de inicio. Pero después se amesetó a niveles altos, pero se amesetó. Entonces, cuando vos ves la meseta, ves que pues, se puede controlar, no se te está yendo la mano, podés controlar el UTI, entonces vos ya sabés contra qué te estás manejando y estás manejando los brotes. El problema es que ahora nosotros no estamos en plena fase ascendente, entonces no sabemos en qué lugar nos podríamos amesetar, si es que te amesetás, ese es el otro tema. Insisto, mirá las provincias del lado, lo que le pasó a Mendoza y Córdoba. Ayer Córdoba llegó a los 1.400 casos, o sea, entonces van a decir en qué momento tiene el techo o en qué momento tiene el pico. Y con esos niveles, pese a que Córdoba es una de las provincias que tiene mejor infraestructura hospitalaria, esos niveles de contagio le pueden generar un problema en el corto y mediano plazo. Sí, Javier. No, le iba a preguntar en cuanto a las víctimas fatales, porque la provincia el 6 de septiembre dio a conocer la primera muerte por coronavirus y ya llevamos 17 con los 3 informados ayer. ¿Estos números puede generar que el coronavirus se convierta como en una de las principales causas de muerte en la provincia en este último tiempo? No, todavía no, a estos niveles no. Bueno, obviamente que están los factores, no tengo el número exacto de acá, pero siempre están los factores clásicos de mortalidad. Lo que sí ha bajado mucho la mortalidad, una de las más altas que tenemos a nivel país, lo que pasó también en San Luis, que eran por los accidentes de tránsito. Entonces, haber mantenido tanta baja circulación, se han prevenido un montón de muertes por accidentes de tránsito. Pero bueno, vamos a esperar cómo sigue la pandemia, e insisto con esto, si esto se corta en estos niveles, esperamos que las muertes por coronavirus no sean tantas. Obviamente que si vos tenés los casos, y sigo con los ejemplos de países, de provincias vecinas, La Rioja le pasa de tener una tasa de mortalidad de casi el 3%, San Juan la tasa de mortalidad casi es del 5%, ya llevan 26 con mucho menos casos. Con 500 casos ya llevan 26 muertes. Entonces, bueno, hay que ver también cómo se cuidan y cómo son los contagios, sobre todo con la gente que es factor de riesgo. De cualquier manera, es una situación dificilísima, ¿no? Sin duda, porque bueno, uno está a la espera y entendamos algo muy, muy importante de las provincias, casi en su conjunto, sobre todo las provincias más chicas. Uno planifica un montón de cuestiones con los centros de leve, planifica para que las provincias chicas se hayan hecho de más camas de UTI, más respiradores y demás. Se buscaron las universidades, todos los estudiantes o los recién recibidos de enfermería y demás, pero el sistema sanitario depende de los médicos. Y en las provincias chicas son pocos los lugares donde trabajan estos médicos. En el caso nuestro son 3 hospitales, pero particularmente 2, y así en otras provincias. Entonces, si te llega a pasar por cualquier cosa, porque te pasa, porque alguien no se cuidó, o lo que fuese, que tenés brotes de contagio en los hospitales, ahí es donde el sistema de salud se ve perjudicado. Lamentablemente, por más tiempo que hayamos tenido de preparación, los médicos no se fabrican de un día para el otro, entonces, bueno, lamentablemente es algo que no podés prever ni trabajar. Entonces, ese para mí, tanto cuando uno mira el porcentaje de UTI, también uno tiene que pensar, bueno, los brotes que le pasan al sistema de salud.
y eso te va a dar una pauta. Por ahí vos tenés las camas de UTI, pero necesitas tener los terapistas, los médicos que puedan maniobrar con esas camas. Entonces eso es esencial, ver también qué es lo que pasa con los contagios en el sistema de salud, sobre todo en las provincias más chicas que no tienen tanta posibilidad de descentralizar los hospitales. Bueno, lo que nos pasó hace unos días aquí en San Luis cuando el contagio de médicos, ¿no es cierto? Tuvimos uno, pero por suerte... Con cardiólogos, etcétera, ¿no? Claro, exactamente, con el cardiólogo, y después tuvimos otro contagio que fue el más preocupante, el terapista, pero por suerte ese contagio del terapista fue cuando casi no teníamos casos, entonces pasaron los 14 días y bueno, no hubo contagios después derivados de ese caso, o sea, se pudo focalizar y trabajar bien, pero bueno, son los miedos que uno tiene. Y lamentablemente el virus circula y circula fuerte, entonces por más bien que por ahí uno se cuide, te puede pasar. Cosolino, muchísimas gracias por tanta información, muchas gracias. No, cuando gusten, Muchas gracias. El director de Estadísticas y Censos de la provincia, el licenciado Mariano Cosolino, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Vamos a la música, a la pausa, y retornamos. El laboratorio de